Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que en adelante voy a llamar Conexiones. Siento que Conexiones es como la oportunidad de encontrarnos con otro, con otros, de escuchar distintos estilos de vida, observadores que tengan que ver con el ser humano, con transformaciones conscientes. Y esta primera vez, quise invitar a una amiga que conozco hace ya tal vez unos 5 años. Eh, la están viendo en pantalla, ella es Glenia Palacio. Glenia es, como yo soy consultora, Glenia es un ser humano con una sensibilidad profunda en relación a los niveles de conciencia. Eh, Glenia además es un ser humano que es cooperador, visionaria, eh, emprendedora además, con un alto sentido de la responsabilidad social. Entonces creo que no había una mejor invitada para este momento. Entonces eh, te doy la palabra a Glenia como para que nos des un saludito. Hola Gabriel, y hola a todos quienes nos están escuchando y viendo. Pues muy honrada porque me comentabas que este es el primer espacio de conexiones. Ese nombre tiene mucho sentido porque creo que muchas de las cosas que dejamos que nos pasen a nuestro interior es porque estamos desconectados, en primera instancia con nosotros mismos y en segunda instancia hacia afuera. Y bueno, entonces aquí para disfrutar de esta conversación que tendrá un sentido eh, de poder simplemente indagar, hacernos preguntas que nos lleven a mejores preguntas y si eso en algún momento tiene sentido para alguien, entonces ya se da como cumplido el objetivo de este espacio. Súper, Glenia, muchas gracias. Cuando estuvimos pensando en qué tema traíamos, creo que hay uno que nos conecta muchísimo y que tiene que ver con el propósito, como con el propósito de vida. Creo que andamos muchas veces como animalitos sin saber por qué vivimos y por qué existimos. Y quería preguntarte, Glenia, y para ti, ¿qué es eso del sentido de la vida? Sí, yo creo que pocas veces uno se hace ese tipo de preguntas. Creo que estamos Ujú. bastante distraídos, así que estamos muy conectados con lo que vemos, con lo que es tangible. No es gratuito que estamos en un cuerpo corporal y entonces ese es el que de alguna manera guía nuestras decisiones, nuestros gustos y nuestro transitar por esta vida. Entonces, hablar de propósito de vida, siento que es como retarnos a ir un poco más allá y hacernos preguntas que son muy simples, que no son ni siquiera difíciles de plantear. Quizás son difíciles de responder en el sentido de que si estoy, entre más desconectado estoy con lo que no veo y entre más conectado estoy con lo que veo, me cuesta indagar sobre por qué estoy aquí, para qué fui enviado. Ujú. Lenia, y en tu experiencia trabajando con otros, ¿por qué crees que nos cuesta tanto definir un propósito de vida? Sí, yo creo que hay varias cosas. Una, el propósito de vida uno podría asemejarlo como con cuando uno tiene un barco, ¿cierto? Ujú, Y el barco no es suficiente, el barco es como la vida, ujú, pero ese barco debe tener un piloto, una ujú, persona que lo guíe, el capitán de ese barco. Quizás algunos tienen el barco, pero no tienen el capitán. ujú, O tienen un capitán que no tiene ruta. ujú, Entonces, y la vida está ahí con su mar de ires y de venires. Entonces, a veces cuando no tenemos propósito de vida, es como si tuviéramos el barco sin el capitán o un capitán que no tiene ruta. ujú, Nos cuesta, creo, tener un propósito de vida
por lo que te decía hace un momento, somos seres muy desde lo físico, desde lo que vemos. Incluso hay ejercicios que yo a veces prefiero hacer sin que la persona esté estimulada visualmente, para que se permita conectar con otros sentidos que han sido de alguna manera menos importantes para esa persona o para el transcurrir de cualquiera. Entonces, como somos tan físicos y somos muy desde el tener y desde el hacer, miren que cuando a nosotros nos hacían esa pregunta, hay dos preguntas que a uno le hacían de pequeño. Una me parece algo maquiavélica de los papás intentando ganar fuerzas ahí, cuando a uno le preguntaban que a quién quería más. ¿A ti te preguntaron? Ave María, por supuesto, claro. Entonces, en esa época uno no tenía estos niveles de conciencia, yo no sé, no me acuerdo qué respondían, si al papá o a la mamá o a los dos o a ninguno, para no entrar en esos detalles. Pero la otra pregunta en particular que a uno le hacían era que qué quería hacer en la vida. Ajá. Y le preguntaban qué quería hacer. Y uno respondía desde el hacer. Entonces primero ahí ya empezamos como a perdernos, ¿cierto? Al tratar de responder algo tan profundo desde el ser con algo que es desde el hacer y que es un oficio, una tarea. Yo creo que los papás lo preguntaban en gran instancia, era ¿qué profesión o oficio te estás inclinando a seguir cuando estés más grande? Entonces, desde ahí ya empezamos como a perdernos y creo que esa es una de las razones por las cuales es difícil encontrar nuestro propósito de vida, porque asumimos propósito de vida desde el hacer. Otros que lo tienen muy desde la mira del tener. Quizás nosotros, en Gabriel, porque estamos en un medio que de alguna manera nos empieza a mostrar otros caminos y nuestras conversaciones son con ciertos niveles de conciencia, del hacer, pero cuando hemos acompañado grupos o personas que realmente son de un estilo de vida totalmente distinto, uno se da cuenta de lo importante que es para ellos el tener. O sea, no se visualizan de otra manera, el perder un cargo, el perder una posición económica, el perder una propiedad, los desbarata. Y eso no, yo no quiero como tildarlo ni de bueno ni de malo, sino que es bastante, se vuelve uno bastante vulnerable cuando deja su felicidad, su realización personal y su propósito de vida sujeto a las cosas que pueden ser transitorias, mientras que los asuntos que son del ser no son transitorias, nadie te las retira, nadie te las quita, son tuyas. Tú eres el único incluso que te encargas de quitarte paz, tranquilidad, sosiego, esperanza. El resto de cosas están hacia afuera y entonces creo que eso es una de las grandes razones. Okay. Pareciera, Glenia, que nos han dicho que el propósito es una tarea, ¿sí? Y entonces como que no sabemos cuál es la diferencia entre un objetivo y un propósito, porque parece ser que eso es igual. De hecho, cuando llega diciembre, todas las conversaciones son, ¿y qué propósito tienes para el otro año? Entonces, aquí ir al gimnasio, que bajar de peso. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuál? Esto es particular, pero no nos debe de asustar porque es en coherencia con lo que acabamos de decir, y es que si estás demasiado centrado en el hacer, en el tener, pues tus prioridades y tu foco va a estar en una lista de chequeo. Entonces, somos bastante habilidosos para hacer listas de chequeo. Entonces, hoy voy al banco, debo de ir a mercar, cuando es de la cotidianidad, ¿cierto? Cuando es ya de algo mayor, es fácil, entonces voy a que mi hijo estudie en tal universidad, que estudie tal cosa, o yo voy en diciembre a tomarme unas vacaciones en San Andrés. O sea, esa lista
es como si nosotros nos hubiéramos definido en algún momento desde seres humanos vivientes desde el hacer y desde el tener en algunas circunstancias, no desde el ser. De hecho, cuando en los ejercicios que nosotros hacemos como consultores, cuando acompañamos a personas que empiezan a hacerse preguntas distintas y uno les propone dentro de la conversación que se hagan la famosa pregunta de ¿quién soy yo? Qué dificultad y qué paradoja para esa persona intentar responder esa pregunta desde el ser y no desde el hacer y el tener. Y los que son padres o madres de familia o problema, o sea, yo soy mamá, yo soy hija de yo soy mamá de Susana, soy contadora, trabajo en tal empresa. Cuando tú le quitas todo eso, pues en otra charla podríamos hablar del ego. Cuando tú le quitas todo eso, que finalmente es como el ego y la referenciación hacia lo externo, la gente se queda sin renglones en esa escritura. ¿Qué eres? O sea, ¿qué eres? Y esa es una invitación a preguntarse cuáles son como tus valores, tus inspiraciones, lo que te motiva. Como ese niño interior que teníamos nosotros y que en algún momento dejamos huérfanos, porque el niño era espontáneo, el niño era apasionado, el niño era inspirador. Entonces es como irse un poco a lo que dejamos abandonado y decir, ok, ¿qué es lo que me inspira y qué es lo que me apasiona? Para intentar responder a propósito de vida. Y cuando hablo del yo soy, es como esos atributos, o sea, ¿qué hago especialmente maravilloso? ¿Cuál es una habilidad que me acompaña? Que ahorita podemos hablar un poco como de eso, cuando uno se da cuenta de eso. Y Lenia, y en ese camino, porque muy probablemente muchos de los que nos están viendo en este video podrán pensar, ok, sí, como que tengo una sensación de vacío, o tal vez eso que Lenia me está diciendo no tengo ni la menor idea por dónde lo agarro. Y quisiera preguntarte si yo quisiera avanzar en un propósito de vida, ¿por dónde arranco? ¿Qué le recomendarías a las personas? Sí, yo creo que hay tres como elementos que a uno le empiezan a dar la sensación de que estoy por buen camino. Y cuando digo por buen camino, no, incluso no lo digo como desde la sensación de que vas cumpliendo, wow, lo estás logrando, un resultado, porque No es parte de otro lo que chequeo, también ¿no? nos, No es otra lista otra de vez chequeo. lista de chequeo, no, como abandonarnos a eso, incluso soltar el resultado, es parte de lo que uno empieza a entender en la vida, y es conectarme como con tres elementos. Que sé que los que nos están escuchando en algún momento lo han vivido o lo han sentido o han tenido ese sentimiento y ese pensamiento de, wow, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces, el primero de ellos es el que es como cuando tú te sientes en una zona de genialidad. O sea, sé que en algún momento lo has sentido. Escribiendo, haciendo una tarea. Es como si uno estuviera allí y como que el techo no existiera. Entonces tú empiezas a crear una cosa y de algún momento te detienes y te surge otra maravillosa que parece ser mejor que la anterior. Y entonces uno dice, ay, ve, parece ser que esto es mi zona de genialidad. Entonces uno es preguntarse, o más que preguntarse, permitirse sentir y mirar un poco en el pasado cuándo han sido esos momentos de genialidad que han sentido desde el corazón, no necesariamente desde la intelectualidad, que ustedes digan, wow, es que cuando yo me pongo a hacer esto, parece ser que no tengo tope y no tengo forma de decir, no lo puedo hacer mejor. Entonces vas como encontrando que todo fluye. Ese es Como que como es el una primer elemento. pasión, algo que nos apasiona. Una cosa, yo sé que tú lo has sentido porque creo que ambos tenemos una historia de vida particular, porque veníamos de la empresa y luego ya no estamos en empresa. Y una cosa te trae otra. Y uno como que se sorprende, y no se sorprende como desde el ego, sino como que se sorprende
¿Ve? ¿Y yo dónde tenía esto escondido? ¿Ve? Porque es un autodescubrimiento. El segundo, como estás en zona de genialidad, estás en disfrute. Se te pasan las horas. Pierde la noción del tiempo. Dices, ¿cómo así que ha pasado todo esto, todo este tiempo y no estoy tan cansado como podría estarlo? O porque tengo una sensación de satisfacción si llevo tanto rato concentrado en esta misma tarea. Entonces, la segunda es disfrute. Y la tercera es que lo hemos escuchado en otros, yo hago yoga y lo escuchamos mucho en eso, y es lo que se llama Dharma, es el servicio. Que eso que tú estás haciendo, que te esté dejando una huella, un legado. No tienes que ser Buda, no tienes que ser un sacerdote. Tu propósito de vida puede ser simple, sencillo, espontáneo y estar dejando un legado. Y tiene que ver mucho como con la pregunta de cómo quieres ser recordado. Entonces, si eso que yo estoy haciendo y sintiendo y donde soy genial y donde soy el disfrute, hace bien a alguien. Okay. Entonces, cuando esas tres, como que esos tres filtros pasan, uno dice, ve, parece ser que esto está encaminado. Igual resalto, no es presionarse, ay, para mañana tengo que encontrar mi propósito de vida, ya con estos tres checklists, porque ahí estamos atendiendo a un esquema anterior de pensamiento. No, voy a permitirme sentirme y voy a ver qué encuentro. Que sí les aseguro que pasa cuando el propósito de vida se da, y es que todo empieza a encajar, y es que todo empieza a tomar sentido. Entonces uno dice, ah, ya entiendo por qué me despidieron de tal parte. Ay, ya entiendo por qué no soy tan genial en tal cosa. Ay, ya entiendo por qué me encanta estar con estas personas. Ay, ya entiendo por qué me canso con tantas otras. Ay, ya entiendo por qué los asuntos empiezan a aparecer. O sea, a ti se te empiezan a abrir ciertas puertas, o ni siquiera abrir, a verlas, que estaban ahí y que hace rato estaban pidiendo camino. Sí, eso que dices es muy bello, Glenia, porque en mi caso ha sido como que ese propósito que se definió, cómo construye en la vida. O sea, ya no es tengo este propósito y ya, sino ese propósito cómo me ayuda a tomar decisiones, cómo me ayuda a hacer elecciones, ese propósito cómo me ayuda a discriminar lo que quiero de lo que no quiero. Entonces, por eso me sintonizo mucho con eso que estás diciendo. Y Glenia, y en tu experiencia, en lo que te ha ocurrido, ¿tienes alguna historia tuya o de alguien donde sientas que ese propósito fue enriquecedor, construyó? ¿Recuerdas alguna que nos puedas contar? Pues digamos que propósito de vida es una de los espacios de formación que a veces se repiten en las organizaciones y en las personas. Y por fortuna las organizaciones con mayores niveles de conciencia han empezado a descubrir que un colaborador sin propósito de vida es un colaborador que quizás no se conecte con la organización desde un lugar transformador, consciente. Entonces, celebro que hoy las organizaciones estén generando esos espacios. Voy a decir algo que no sé si sea positivo a los ojos de algunas personas, pero sí me ha pasado, por lo menos en 2 ocasiones, de talleres relacionados con propósito de vida, y que posterior a esos propósitos de vida me informan a los 10, 15 días, o a veces cuando uno hace un acompañamiento posterior al taller para saber qué ha pasado, me cuentan, tal persona renunció. Wow. Entonces, y se sentó, conversó con nosotros, y que había entendido la incomodidad, que el problema no era la empresa, el problema no era el rol, el problema era que él no se estaba sintiendo. Entonces, obviamente tomar esas decisiones son decisiones para pensarlas, porque tienen que ser ecológicas, como nosotros los coach decimos, o sea, en función de que no afecte el sistema, si soy padre de familia, si tengo unas responsabilidades económicas,
pero sí, sí una conciencia mayor hacia adentro de por qué fui enviado, te ayuda a tomar decisiones en otra dirección, ni buena ni mala. Y seguramente estabas en esa empresa para algo. Muchos dicen, hoy soy gracias a que estuve en esas empresas o en esas organizaciones. Entonces, eso me ha pasado creo que en 2 o 3 ocasiones y se van sin dolor, que se vayan con dudas, sí, con preocupaciones seguramente, sí, con inquietudes, sí, con todas las certezas. Miren que en este momento que estamos en tiempos de incertidumbre, pues la incertidumbre hay que abrazarla. Y en el propósito de vida hay que abrazarlo. Yo creo que la exploración y el descubrir, y lo que tú y yo hemos hablado en otros espacios, pues voy y me devuelvo. Me demoro 2 días más, porque voy y me devuelvo. Entonces yo creo que eso ha sucedido en un par de ocasiones y yo ya incluso dentro de las conversaciones que tengo a veces en las empresas le digo, no se asuste si de pronto alguno de sus colaboradores le propone algo distinto en su relación laboral. Claro, es que, Lenia, mira que eso que dices me gusta mucho porque como que hemos creído que si tienes conmigo un contrato de trabajo que dice que estás obligada a cumplir este cargo en este horario, entonces per se ya estás motivada, ¿sí? Y per se te controlo. Y entonces yo me pregunto, ¿de verdad por estar ahí en una silla ya eso es suficiente? Y la verdad, con eso que dices, definitivamente no. Creo que nos motiva algo que nos llena de pasión, ¿cierto? Que nos permite fluir y que no me doy cuenta que lo hago. Y parece ser que hemos divorciado esas dos cosas. Entonces, qué bello es poderlo vincular para que no tengas que forzarme, sino que yo de manera autónoma pueda moverme con esto que me apasiona tanto. Y es que creo que nos hemos ido por el camino difícil, largo y tortuoso. O sea, el camino de la desconexión y el camino del tener y del hacer y no del ser, ¿cierto? Entonces, si este video lo ven padres de familia, yo sé que ahorita los padres de familia tienen un nivel de evolución distinto al que nosotros correspondió, sin decir que es ni bueno ni malo, es lo que nuestros papás recibieron de sus abuelos. Es pregúntele más qué te gusta hacer. No le hagas la gran pregunta, ¿y tú quién eres? Al niño de 10 años, ¿tú quién eres? Pablito, y pobre Pablito llega con con su motiladito así y con sus gafitas o medio asustado. Bueno, mi amor, en este momento vamos a responder la pregunta, ¿quién soy yo? No. O sea, y creo que eso hasta aplica para el adulto. O sea, cuando uno le preguntan, ¿qué harías hasta que sería gratis? O al niño preguntarle, ¿cuál es lo que más te gusta hacer en la escuela? ¿En qué se te pasa el tiempo? Y a veces el papá ya lo sabe, o sea, ya lo ha visto el brillo en los ojos de su niño. Entonces, lo mismo para nosotros, o sea, permitámonos conectarnos a ver qué es lo que sale, que nos asuste un poco, que tengamos que cambiar de dirección, que de pronto hay que planear ese cambio de dirección, es posible. Sí. Que aún no estás preparado también. Abraza y hazte cargo de eso. O sea, tengo 2 bebés muy pequeños, una empresa donde he empezado a ascender, no me gusta del todo lo que hago, incluso va en contra un poco el balance entre el tiempo laboral y personal. Invertí 3 maestrías, 2 doctorados precisamente para estar en ese cargo. Ok, hazte cargo de esa decisión, pero revisa en particular qué podrías empezar a conectarte para una transición amorosa, una transición en el tiempo que te permita llegar allá. Claro. Inclusive, Glenia, también es como logro que esto que he definido como propósito se me convierta en la palanca con la que puedo vivir, ¿sí? Con la que tengo ingresos, porque pareciera ser que nos han dicho que el propósito y los recursos económicos como que no, eso no se conversa. Sí, sí, es como si propósito igual a hobby, a voluntariado, y no, hay un circulito que lo encuentra uno incluso en internet, coloquen Ikigai, que Ikigai es como propósito de vida en otro idioma, y él Ikigai. muestra que
cruzando lo que te apasiona, con lo que el mundo necesita, con lo que, para lo que tú eres bueno, estás encontrando tu ikigai, estás encontrando tu propósito de vida. Porque hablar de propósito de vida no es hacer un pacto con la pobreza, ni económica, no, o sea, para nada. Es más, te vas a dar cuenta, ¿qué puede pasar? Pregunto, Gabriel, si tú estás en zona de genialidad, disfrutando y entregando. Yo digo que muchas cosas pasan y una de ellas, la consecuencia es el tener. El asunto es cuando te engolosinas con el tener. Por supuesto, una de las preguntas es, pues no es tema de en este momento, y es, eso que en lo que yo soy genial, eso que estoy disfrutando y que la gente recibe, lo necesita el mundo y pagan por eso. Claro. Entonces, si es así, que ya es una conversación un poco de otra índole, sigues por buen camino, porque a esta vida, aunque nos han dado ciertos mensajes muy de lastimeros, vinimos a este mundo a sufrir, no, o sea, yo creo que es una percepción muy personal y creo que sí podemos vivir bien, podemos ir a tener las cosas que queremos, disfrutar de estas comodidades, con la distinción de que somos somos personas espirituales, seres espirituales teniendo una experiencia corporal y no lo contrario. Y es esa comunión, o sea, no hay que pelear con el tener. No tienen que andar en sandalias, ni en, no sé cómo se llamará esto que utilizan las personas que son budistas. Okay. No, o sea, no tienes que comer en la calle y pedir limosna, no. Creo que puedes tener una experiencia corporal con buen balance cuando encuentras ese propósito de vida. No, Glenia, pues agradecerte que hayas reservado este espacio. Creo que nos has dado un mensaje de por qué hay que tener y buscar ese propósito, qué es lo que puedo hacer, cuáles son como esos ingredientes que yo necesito como empezar a conectarme con ellos. Gracias por animarnos, por entusiasmarnos a que esa es una posibilidad en la vida. Gracias por mandarle un mensaje a las personas, a los papás, a las organizaciones, ¿sí? Gracias por eso. Yo creo que todos aquellos que están dedicados a acompañar, a diseñar propósitos para otros, creo que tienen un regalo maravilloso y eso habla también de tu propósito, ¿cierto? Mientras hablas, hay como una conexión muy grande con eso que tanto amas. Yo ya para cerrar, los quiero invitar a todos a que nos sigan acá en este canal, aquí abajito, dale suscribir. También te animo, Glenia, a que nos cuentes cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir en este camino de un propósito de vida. Dale, cuéntanos cuáles son, sí, o dónde te pueden encontrar. Pues mira, cuando hablamos de propósito de vida, tú sabes que entonces a uno cuando le pica el bichito de crear empresa, entonces hay que darle nombre, hay que darle un logotipo y hay que darle un eslogan. Y cuando yo hice ese ejercicio hace más de 3 años, terminé declarando mi propósito de vida, ¿no? Yo después decía, esto es el propósito de vida de lo que es Wabi Sabi, que ya les voy a contar, pues esto es lo mío, porque el propósito de vida, el propósito de Glenia, que terminó siendo el eslogan de Wabi Sabi, es inspirando acciones con conciencia. Súper. Inspirando acciones con conciencia. Entonces, cuando yo escucho eso, cuando los logro sacar, para mí tiene mucho sentido. Luego lo acompañé en Wabi Sabi, le puse algo mucho más marketing, que dice haciendo que suceda. Entonces sí, Wabi Sabi, me encuentran en Wabi Sabi, no sé si pueden ver allí. Perfecto. Es una palabra en japonés, que de la mano de propósito de vida. Y si me permites 2 minuticos, Wabi Sabi es una palabra en japonés que si uno la simplifica en su definición es la belleza de lo imperfecto. Y propósito de vida es soltar la perfección.
esa lista de chequeo, esas etiquetas. Buen padre, ¿qué es ser buen padre? Entonces, no, ¿y qué es la familia? Entonces, papá, mamá, niño y niña, la parejita, ¿cierto? Ser profesional para que seas, ¿recuerdas esa frase que nos decían? Para que seas alguien en la vida. Uy, wow. O sea que si no estudiaste no eres nadie en la vida. Entonces miren todas esas frases que hemos de alguna manera incorporado y que cuando ya somos adultos pues tomamos la decisión si son las que siguen dictando nuestras decisiones o simplemente agradecemos por ellas porque cumplieron su función y las resignificamos. Es Wabi Sabi, es la belleza de la imperfección. Qué maravilloso declararnos como seres imperfectos. Y los 3 principios de Wabi Sabi, de la palabra como tal, no de Wabi Sabi empresa, sino cuando hice la búsqueda de lo que significaba, también es muy liberador. Y es porque nada es permanente. Y los seres humanos tenemos la tendencia a que queremos la permanencia, porque el control nos da felicidad. Nada es perfecto. Y como que todo está completo. Nosotros ya, incluso de cara a propósito de vida, aquellos que sientan que es el próximo paso, el que me va a hacer feliz y a partir de ahí yo puedo declarar mi propósito de vida. Ya eres suficiente, ya. Con lo que tú tienes hoy, declárate en potencialidad, no esperes lo que va a seguir. Entonces me pueden seguir, pues yo acompaño personas y organizaciones. Me encantan las conversaciones con sentido superior como esta. Entonces me pueden encontrar como Wabi Sabi, Conciencia o Glenia Palacio en Facebook, en Instagram, y allí podemos acompañarnos, conversar, tomarnos un café digital o presencial. Y aquí abajo vamos a poner todos tus datos, Glenia, para que te puedan seguir y encontrar, puedas seguir acompañando el camino de estas transformaciones conscientes, que desde ahí ya me conecto yo también con tu propósito, se vincula con el mío y por eso es que estamos aquí, ¿sí? Porque al final se trata de cómo llevamos más conciencia a más personas, a más familias, a más organizaciones. Entonces, Glenia, un abracito grandote, grandote. Y todos los que nos están viendo, por favor, comenten qué les pareció este video, ¿cierto? Escríbanos y cuéntenos de qué quisieran hablar en este espacio, ¿cierto? ¿Qué le quieren preguntar a Glenia? ¿Qué le quieren preguntar a Gabriel? Compartan con sus amigos, ¿cierto? También si ya construyeron un propósito, díganos cuál es ese propósito y qué les pasó construyendo ese propósito. Así entonces, Glenia, damos cierre pues a este espacio de conexiones y espero que en el futuro podamos tener muchos más encuentros. Hasta la próxima, seguramente. Así será. Chao.